Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este panel, ¿sí?, que hemos denominado 16 años de la ESI, estrategias para pensar las posibilidades de su puesta en práctica, avances y desafíos por delante. Bueno, somos parte del seminario Perspectivas de Género en la Intervención Profesional del Profesorado en Trabajo Social, y nuestro recorrido, y a partir de las demandas de los estudiantes, pensamos en construir este espacio de diálogo, de saberes, de invitar a personas que vienen trabajando en la ESI, para poder pensar juntos como una estrategia política, cuáles son los avances, cuáles son los obstáculos en la implementación de la ESI como un derecho. Así que, bueno, muchas gracias por estar acompañándonos en este panel, gracias a las panelistas, a Daniela por estar acá haciéndonos el aguante. Y bueno, nada, un poco como dijo Sole, la idea es que este espacio puedan también, que les sirva para sacarse las dudas, preguntas, lo que necesiten. La idea es que sea un intercambio también, así que primero van a acompañar, nos van a exponer acá las compañeras, y luego vamos a abrir un momento por si hay dudas o algo. Así que nada, es para que se dé un intercambio también y se puedan ir sacando dudas. Así que arrancamos acá con la colega Majo Novillo. Ella es María José Novillo, es licenciada y profesora en Trabajo Social en esta casa en Educación Sexual Integral por la UBA. Actualmente se desempeña como perita asistente social en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Desde el año 2017 al 2022 es integrante del equipo del Departamento de Orientación Educativa del Bachi de Bellas Artes, es ayudante diplomada de la Cátedra de Trabajo Social 3, es licenciada en Trabajo Social, jefa de trabajos prácticos en la materia Prácticas de Enseñanza del Profesorado en Trabajo Social, es directora de proyectos de voluntariado universitario, extensión e integrante de varios proyectos vinculados a educación sexual integral y políticas de cuidado destinadas a jóvenes. Ella también es integrante del equipo institucional de la Facultad de Trabajo Social de Capacitación en Educación Sexual Integral en el año 2019 y ha participado de varios encuentros, paneles, jornadas vinculados a la educación sexual integral como expositora, es docente del seminario de la Facultad de Trabajo Social vinculado a educación sexual integral y políticas de cuidado, docente investigadora categoría 5, es integrante del equipo de proyectos de investigación Masculinidades y Riesgo, Trabajo, Salud y Violencia, Relaciones Sexoafectivas en el Partido de La Plata, dirigido por Segura y codirigido por Néstor Arpiñano. Tiene un currículum bastante extenso, la compañera, y debe haber muchas cosas más, pero bueno, este es resumido. No, qué vergüenza. Bueno, a algunos les conozco, gracias por la invitación a las compañeras del seminario. Un poco lo que dice el CD tiene que ver con una trayectoria que, como habrán escuchado, no es en soledad todo lo que he trabajado en relación a la educación sexual integral, en particular, que es lo que hoy nos encuentra. Siempre ha sido con otros, digamos, bueno, la diplomatura en educación sexual integral la hice yo, pero también la hice con una compañera que es docente de esta casa y que también formamos parte de un mismo proyecto de voluntariado y de extensión, así que el recorrido ha sido compartido y mis inicios o mi ligazón con la educación sexual integral empieza con la extensión. Arrancamos con proyectos de extensión de la facultad en escuelas secundarias de Altos de San Lorenzo, donde ya veníamos teniendo prácticas de la licenciatura, que hoy continúan, también tenemos prácticas del profesorado, en prácticas de la enseñanza. Un poco ahí empieza esa inquietud, que obviamente, bueno, se fue profundizando, fuimos como estudiando, acompañándonos y llamando también y convocando a colegas de otras profesiones y disciplinas. Entonces, en esos equipos trabajamos no solamente trabajadoras sociales, sino psicólogas, antropólogas, sociólogas, profesoras en ciencias de la educación y obviamente estudiantes.
un poco desde ahí es donde vengo. Este año, mi trabajo se modificó, ingresé a trabajar como trabajadora social de la asesoría pericial, pero hasta mayo de este año también formé parte del equipo, se llama Departamento de Orientación Educativa en el Bachillerato de Bellas Artes, que sería lo que son los equipos de orientación escolar de las escuelas de provincia. El Bachillerato de Bellas Artes, como ustedes saben, depende de Nación, porque es de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, hecha esa breve presentación, me parecía interesante poder compartirles algunas experiencias, algunas lecturas y algunos avances y limitaciones que fuimos encontrando en el desarrollo de este trabajo que fuimos haciendo como trabajadora social del equipo, pero también en los proyectos, y arrancar un poco con algunas cuestiones en esto de que estamos celebrando los 16 años de la sanción de la ley. Bueno, algunas cosas que por ahí resuenan y que a veces pensamos que todos las sabemos, pero por ahí no. Que tienen que ver con las características que la Ley de Educación Sexual Integral, digamos, y el Programa Nacional adquieren. Ustedes saben que se sanciona en el año 2006 y a partir del año 2008 aparecen los lineamientos curriculares. Esto lo cuento también porque ustedes, la mayoría serán o estarán por ser no solo profesores y profesoras en trabajo social, sino también licenciados y licenciadas en trabajo social. Con lo cual, después vamos a conversar un poco. Hay dos tipos de intervenciones, una más donde la educación sexual integral obviamente es fundamental, algunas más ligadas a lo pedagógico, que tienen que ver con nuestro lugar de docentes, de profesores en las escuelas secundarias y profesoras, y otro más ligado a las estrategias de intervención profesional, que tienen que ver con el lugar que ocupamos en los equipos de orientación. Pero un poco para compartir estas características que seguramente ustedes habrán escuchado, donde se dice que la educación sexual integral es universal, que es integral y que los contenidos, digamos que hay contenidos mínimos en los contenidos curriculares. ¿Qué es esto de la universalidad? Bueno, la universalidad tiene que ver con que la educación sexual integral, una vez que se sanciona y que se diagraman estos lineamientos curriculares, está dirigida a todos los niveles educativos de la provincia, en este caso de Buenos Aires, que es lo que nos toca a nosotros, pero el país en general. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior de los institutos de formación docente. ¿Sí? Todo esto que yo cuento rápidamente fue muchísimo más complejo. Para que se generen estos lineamientos curriculares que estuvieron a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, hubo una serie de acuerdos y desacuerdos y hubo que llegar a consensos, no solo con movimientos sociales, feministas, de las disidencias, diversidades, digamos, que fueron quienes lucharon para que pudiéramos tener una ley de educación sexual integral, sino también con movimientos religiosos, con la Iglesia Católica, con altas jerarquías, digo, de esos espacios. Por eso por ahí, cuando hace varios años leíamos la ley y pensábamos, como en alguno de sus artículos, nos aparecían algunas cuestiones que en principio decíamos, bueno, es binaria, digo, bueno, algunas críticas que se fueron haciendo, pero que también tienen que ver y que tenemos que retrotraer a ese tiempo donde se generó de acuerdo, consenso, porque nuestros espacios de trabajo, cuando trabajemos como profesoras o como trabajadoras sociales de los equipos, van a estar en esas escuelas que pueden ser escuelas confesionales, pueden ser escuelas privadas, pueden ser escuelas de Alto de San Lorenzo, del casco urbano o de Ayacucho, digo. Y cada territorio, cada lugar
tiene sus particularidades. Nosotras siempre vamos hablando como de una práctica situada, tanto en la licenciatura como en el profesorado. Bueno, tiene que ver con esto. Cuando trabajamos además en la política pública y siempre insistimos con la cuestión de lo universal, cómo cuesta en la implementación situarlo a las particularidades que los territorios tienen, ¿sí? O que las instituciones tienen. Bueno, un poco ese es el desafío permanente y constante, porque yo en esta presentación que hago de mi recorrido y de los lugares por donde estuvimos más o menos trabajando, no son los mismos que quizá tengan que trabajar ustedes, ¿sí? Entonces siempre es necesario estar ubicados, conocer redes institucionales, no solo en las instituciones que trabajamos, sino también territoriales, que nos van a ir dando como indicios, como pautas de cómo abordar estratégicamente algunas líneas de trabajo para que se transformen en líneas de laburo viables. Digo, que pueden estar vinculadas a lo territorial, pueden estar vinculadas a un equipo directivo, pueden estar vinculadas a cómo articulamos con el centro de salud. ¿Sí? Eso en líneas generales, un poco para compartirles, bueno, qué es esto de las características de la ley cuando hablamos de universalidad, cuando hablamos de integralidad y cuando hablamos de los contenidos curriculares. La integralidad, ustedes habrán tenido, quienes son más grandes, como yo, en la escuela primaria o en la escuela secundaria, no educación sexual integral, sino algunos abordajes sobre algunos temas ligados a las relaciones. Yo fui a una escuela católica, entonces estaban las relaciones prematrimoniales, ¿sí? Bueno, varones por un lado, mujeres por el otro, obviamente disidencias absolutamente invisibilizadas, ni se nombraban. Digo, quienes son más jóvenes habrán tenido otras experiencias. Bueno, la propuesta de la integralidad tiene que ver con esto, digamos, con justamente romper con esto y no tener miradas de esos abordajes de la educación sexual integral tan moralistas o biologicistas, digamos, sino que justamente integren múltiples dimensiones y aspectos de la socialización que tenemos los sujetos en nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos, ¿sí? O en todos los ámbitos por los que transitamos. Un poco ahí, esta palabra integral o integralidad viene desde ese lugar. Por eso también insistimos, en función de los lineamientos curriculares, que todas las materias, y desde la educación inicial hasta la formación docente, podrían, deberían abordar desde sus contenidos la educación sexual integral, pero no como un taller, ¿sí? Eso también se puede hacer, sino los contenidos. Ustedes van a ser profesores y profesoras van a estar habilitados a dar una de las materias que es construcción de la ciudadanía, ¿no es cierto? Bueno, construcción de la ciudadanía tiene determinadas características y están en esos lineamientos algunos aportes concretos que se pueden hacer desde la educación sexual integral. Así, de las distintas materias. Eso es lo que debería ser. Después, yo les puedo compartir mi acotada experiencia, digo, porque estoy hablando de 4 escuelas y 3 organizaciones sociales en otro pueblo, digo, con lo cual quiero que siempre tengan en cuenta eso y que desde ese lugar es de donde hablo. Me interesaba retomar esto, pensar las intervenciones pedagógicas y las estrategias profesionales en el marco de la ESI. Son dos cosas distintas, aunque sí son complementarias, ¿sí? Si ustedes van a pensar a la educación sexual integral en términos de docencia y como profesoras del profesorado en trabajo social, la van a pensar ligada a esos contenidos vinculados a la materia que ustedes van a dar. Entonces, van a hacer una planificación. Cuando decimos situada, vamos a estar pensando en la escuela secundaria, vamos a estar pensando si estamos dando a un grupo de primer año, a un grupo de sexto año de la escuela secundaria, a un grupo de tercero. En función de eso, vamos a ir viendo qué temas vamos trabajando, las características de ese grupo y qué nos parece pertinente poder trabajar
y pensar colectivamente con esos jóvenes en el marco de la educación sexual integral en la materia que estamos dando, ¿sí? Ahora, nuestra estrategia de intervención profesional en un equipo de orientación escolar es distinta. ¿Por qué? Porque no necesariamente es netamente pedagógica. Es decir, ustedes, como parte de un equipo de orientación escolar, obviamente pueden tomar herramientas pedagógicas para abordar algunos temas, pero la intervención que hacemos allí es una intervención profesional, con lo cual la estrategia es distinta, ¿sí? Yo puedo dialogar con un profesor que viene y se acerca al equipo de orientación a plantearme alguna situación problemática de una estudiante, de un estudiante. Puedo relevar alguna situación de vulneración de derechos en una entrevista domiciliaria o en una entrevista con un estudiante en el equipo. No estoy sola ahí, generalmente hay otro profesional, sobre todo ligado a la psicología o a ciencias de la educación. Entonces, mi estrategia de intervención generalmente, digo, bastante hablando en los planos más ideales, la planifico con esos otros. ¿Sí? En el aula, si bien yo puedo compartir, conversar con mis compañeros, compañeras que dan otras materias, esa planificación es un poco más en soledad. Eso depende también de las dinámicas que van adquiriendo los equipos en las distintas instituciones. Por ejemplo, nosotros en el bachillerato de Bellas Artes no hacíamos intervenciones en los cursos. Generalmente lo que más hacíamos era un trabajo al interior del equipo, en el espacio que el equipo tenía, con algunas participaciones en los cursos. Generalmente estaban ligadas, sobre todo yo participaba en el ciclo superior, entonces cuando se cambiaba de ciclo los estudiantes de tercer año que pasaban al cuarto año, nos acercábamos al aula, nos presentábamos como equipo de orientación, tirábamos como algunas líneas posibles de trabajo que si ellos y ellas querían podían demandarnos, o cualquier otra inquietud que les apareciera, y en esas ocasiones íbamos a los cursos. Pero si no, era como un laburo más a demanda de los estudiantes o de algún docente o del equipo directivo de la institución, ¿sí? Ahora bien, eso no quiere decir que no haya en ese momento habido estudiantes que se hayan acercado a demandarnos algunas cuestiones para elaborar y que hayamos ido como equipo a trabajarla. Ahora, nosotras como profesionales, en este caso de trabajo social, teníamos un montón de herramientas, ¿no? Para elaborar, para abordar determinadas temáticas. Pero el marco normativo de la educación sexual integral, los ejes de trabajo de la educación sexual integral nos habilitan a abordar muchísimos temas, muchísimas situaciones que aparecen en la escuela, que irrumpen en la escuela, que quizá no están planificadas, digo, cuando irrumpen es que nos dejan, y en función de eso tenemos como un basamento normativo que nos permite, nos habilita a generar algunas estrategias de intervención que quizá en otro momento histórico no eran abordadas de esa manera, ¿sí? Entonces, digo, hacer esta diferencia, ¿por qué? Porque también el modo de preguntar en una entrevista cambió, ¿sí? Y eso cambió no solo por la educación sexual integral, digamos, hay un marco normativo que acompaña todo eso. Digo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, digo, un montón de leyes que vinieron después de la educación sexual integral que hacen que nosotros tengamos que ubicarnos de una manera distinta, más allá de lo que pensemos en términos más personales, ¿sí? Hay un marco normativo que acompaña y es desde ahí desde donde deberíamos hablar, es desde ahí donde deberíamos hacer las preguntas, es desde ahí de donde deberíamos generar la estrategia. Ni hablar con lo que fue la ley de niñez y adolescencia, digo, en el marco de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un montón de situaciones que nos ponen además como corresponsables en función, obviamente,
de generar el acceso a derechos y también de garantizarlo. ¿Sí? En todo eso, la educación sexual integral, para quienes estamos firmemente convencidos de que ha sido un avance histórico en tramitar un montón de situaciones que se daban en el ámbito privado de la vida cotidiana, digo, pero no hablo ni siquiera de las más complejas, hablo de las más elementales, casi desde el sentido común, nos han permitido poder posicionarnos desde un marco normativo donde la discusión ya no queda si vos tenés razón o no tenés razón, si te gusta o no te gusta. Digo, bueno, sí, bárbaro, ¿no estás de acuerdo? Macanudo, pero acá hay un marco normativo que acompaña, ¿sí? Eso a la hora de pensarnos en la intervención profesional o en la práctica docente es fundamental, ¿sí? Tampoco para que vayamos, digo, hay que generar viabilidad algunas cosas, pero eso ha sido muy importante. Yo, digo, puedo compartir las experiencias, ustedes van a ver, seguro ya conocen, que hay un montón de materiales, de experiencias, digo, que salen desde videos de YouTube hasta de organismos oficiales, cuadernillos, digo, bueno, muchísimas cosas que van tirando como pautas, como guías, como tips. Y después todo eso, digo, hay que procesarlo, analizarlo para poder pensar esa estrategia en la intervención profesional o esa estrategia en términos de herramienta pedagógica para poder abordar, trabajar un tema determinado en el marco de la materia que yo estoy dando. ¿Sí? ¿Cómo voy con el tiempo? Estoy jugadísimo. Bueno. Una cosa también que quería compartirles en relación al marco normativo es el vínculo con la familia. Que siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si un padre, una madre, tutor, tutora, encargada presenta alguna dificultad? Bueno, volvemos a la cuestión del marco normativo, digamos. Nosotros estamos haciendo algo que no es ilegal, digamos. Estamos trabajando un tema que está en un lineamiento curricular, que está en el contenido de nuestra materia o en nuestra intervención profesional. Ahora, siempre lo mejor es generar viabilidad a las cosas. O sea, lo mejor es que las familias estén de acuerdo con lo que vamos a trabajar. Y muchas veces hay como un temor ligado a algo que capaz es algo de lo que ni vamos a hablar. ¿A qué voy? Generalmente, y los medios de comunicación han influido muchísimo, porque además han tomado posiciones abrumadoras, ligado a una ideología de género. Si trabajas en educación sexual integral, tu hijo se convierte en gay, tu hija no sé qué, y van a tener relaciones sexoafectivas a los 12 años. Ahora, si uno habla con la familia y le dice que vamos a trabajar con este grupo la convivencia escolar, o vamos a trabajar con este grupo el respeto, así como, bueno, ahí estamos trabajando la educación sexual integral. No creo que ninguna familia se oponga a trabajar el respeto. Ahora, en el marco del respeto, nosotros podemos trabajar muchísimas cosas que seguramente estén ligadas a trabajar la diversidad, seguramente estén ligadas a trabajar noviazgo violento, seguramente estén ligadas a trabajar relaciones sexoafectivas. Digo, hay cuestiones que a la hora de plantearlas en los lugares que estemos, digo, seamos profesores, profesoras de alguna materia o estemos en los equipos de orientación, tenemos que generarnos una viabilidad propia, digo, más allá de que no estamos solos y solas en la escuela, hay equipos directivos, hay equipos de orientación, hay otros docentes, pero generar como algunas cuestiones, vamos sabiendo con qué estudiantes nos encontramos, generalmente conocemos en el lugar en donde está la escuela, digo, nos van informando algunas cuestiones. Bueno, eso, en función de eso, es la estrategia que nosotros podemos ir planteándonos a la hora de pensar algunas temáticas que sabemos que por ahí van a generar como algún ruido en las familias.
traigo esto de la familia porque, bueno, compartimos algo con las compañeras y sabía que había salido. Lo mismo, digo, se puede pensar en términos de equipos directivos, y lo mismo se puede pensar en términos de colegas, digo, de profesores y profesoras. Para terminar, porque me extendí mucho, les voy a recomendar, no lo voy a nombrar, hay una página de Instagram que se llama Exponesi, que es de jóvenes de Latinoamérica que fueron haciendo como un buceo, indagando en distintos países algunas cuestiones en relación a la educación sexual integral y tienen unas propuestas re interesantes en términos de recursos, de videos, y justamente lo que recuperan, que a veces falta bastante, es la voz de los jóvenes, en este caso porque el proyecto está planteado específicamente para jóvenes, digo, no hay tantas voces de niñas en eso que les comparto, en esto que les estoy nombrando. Y hay un material que lo pueden descargar, que hace como una evaluación en función de las limitaciones y los desafíos en relación a la educación sexual integral. Relevaron distintas provincias, distintos docentes, distintos jóvenes, y ahí generan como algunas líneas muy interesantes en lo que quedaría, digo, como desafío y algunos límites que la educación sexual integral tendría en la actualidad. Es bastante nuevo porque es de diciembre de 2021, es algo muy sencillo, no es una muestra de investigación porque, digamos, las entrevistas son como más acotadas para dar esas muestras que son necesarias, pero sí es interesante porque recupera las voces de docentes que vienen laburando hace tiempo en distintas provincias y en distintos territorios, y la voz de los jóvenes, que es fundamental. Y eso es lo último que voy a decir. Tanto sea que trabajen con la educación sexual integral como docentes o en el ámbito de los espacios de los equipos de orientación, es fundamental las voces de niñas, jóvenes, que son los destinatarios de esa ley, ¿sí? Nosotros podemos pensar mil cosas de cómo los jóvenes y las jóvenes se vinculan, pero es fundamental que nos digan ellos cómo lo hacen, para que nosotras, nosotres, podamos comprender y acompañar en el marco de eso, digo, de generar condiciones para que todo eso que tenemos como marco normativo que respalda nuestras intervenciones no sea como cartón pintado, sino que se puedan generar condiciones de acceso a derecho, digo, efectivamente. Bueno, y lo último, voy a quedar muy descortés, pero en breve tengo que irme a dar un seminario virtual, no voy a poder escuchar a todos. Muchas gracias. Bueno, igual va a quedar grabado, así que después podés ver y dialogar virtual igual con las compañeras. Muy interesante igual todo lo que trajiste, fue un poco lo que trabajamos con Sol, sobre todo en la última clase, de pensar esto del saber situado y trabajar con las personas con las que estamos trabajando como parte de la estrategia. También, sí, no lo charlamos, pero algunas cosas habíamos charlado de las estrategias de la familia, pensarlas en términos adentro como resistencia, y otras cosas que no charlamos, pero que Majo trajo bien y que veníamos trabajando un poco en el seminario, es en pensar esto de bueno, estrategia del movimiento feminista, que fue siempre buscar redes y alianzas para poder lograr, ¿no?, todos estos avances que son derecho ahora, pero también un poco eso, ir rompiendo los mitos, trabajar un poco en red y en estrategia, un poco, bueno, fue saliendo acá que era algo de lo que trabajamos en la clase, así que después igual vamos a abrir a preguntas y si queda algo ahí seguimos. Bueno, seguimos. Voy a presentar a nuestro panelista, Flavio Andrés Badolati. Flavio es profesor, licenciado, especialista en ESI. Es parte del equipo docente del postítulo de especialización docente en el nivel superior de ESI, del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Es diplomado en Género, Raza e Injusticia por la Universidad Nacional de San Martín. Es diplomado en Género, Diversidades y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de la Patagonia. Forma parte del equipo del área de estudios de la mujer y género de Joaquín B. González. Es referente en ESI, es tallerista.
Es coautor del libro ESI, Pensares, Recorridos y Desafíos. Es especialista en intervención ante violencias sexuales contra las mujeres, pornografía, trata y prostitución por la Universidad de Canarias. Y es parte también de la investigación Cultura y Educación en la Diversidad de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico de la Universidad de La Serena de Chile y de la Universidad Autónoma Indígena de Chiapas, México. Y es miembro también de la organización Desertores del Patriarcado y la Cultura Prostituyente. Bueno, Flavio, te escuchamos. Está silenciado. Está silenciado. Acá estamos. Evidentemente, en 2 años no he aprendido nada de Zoom todavía. Pero, bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, es medio, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todes y todos y a todas las pluralidades de deseos que se encuentran en este auditorio. Antes que nada quiero agradecer a Sole, que nos hemos conocido virtualmente, después nos hemos conocido en las calles y ahora volvemos a la virtualidad a comunicarnos, así que te agradezco que me hayan convocado para formar parte de este panel. Y bueno, sí, un poco de recorrido ya lo mencionó Sole, no voy a ahondar más en esas cuestiones. Sí vengo de la filosofía, con lo cual nada, estoy acostumbrado a proponer disrupciones todo el tiempo. Y a que pensemos y reflexionemos juntos acerca de, primero, de estos 16 años de ESI, qué significa esto de una ESI con perspectiva de género, y voy a plantear y voy a abrir esto a otra palabra interesante que me parece que tiene que ver con la sensibilidad al género. Ya la palabra perspectiva ha sido, en su momento fue disruptiva, pero ya en estos momentos creo que hay que sumarle otras tantas palabras para que esta disrupción siga siendo efectiva dentro de los microespacios y dentro de los macroespacios. Creo que estamos siendo protagonistas a nivel mundial, no solo mundial, sino regional y local, de un cambio de paradigma que es producto, y es interesante poder decirlo, de luchas y desarrollos feministas desde hace muchísimos años, y de movimientos por el hablar de pluralidad más. Digo, respecto a la pluralidad de deseos que funcionan visibilizando desigualdades, denunciando injusticias y creando nuevas maneras de concebir las relaciones entre las personas para que las diferencias de sexo, género, orientación sexual, pero también de religión, etnia, clase, raza, edad, entre otras, sean contempladas como expresiones de la pluralidad humana. En este cambio nos fueron acompañando muchas conquistas de derecho, en las cuales, por supuesto, una de ellas es el haber conseguido la sanción de la ley 26.150, que ya Majo comentó anteriormente, sancionada ya hace 16 años. Creo que ha sido un logro espectacular, no solamente haber conseguido la ley y haberla conseguido en el tiempo que se necesitaba conseguir, aunque se ha discutido bastante y se ha discutido por cómo puede ser una ley
de educación sexual con ese bendito artículo 5 que molesta y sigue molestando. Bueno, pero era necesario en un determinado momento histórico, sociohistórico, era necesario sacar la ley como sea, porque si no iban a seguir pisoteándonos nuestros derechos dentro de las aulas, en las calles, en nuestras casas, en nuestros vínculos, en nuestras formas de vincularnos con las personas. Entonces, era necesario que esa ley saliera ya al ruedo, a la arena, para comenzar a utilizarse. Entonces, mi propuesta es que reflexionemos juntos acerca de la ESI, sus logros y desafíos que aún quedan por delante. Necesito rápidamente realizar un aspecto situado, digamos. Voy a contextualizar desde qué lugar voy a hablar. Considero a la ESI no fuera de 4 pilares fundamentales. La psicología social, por un lado, la psicología de Pichon-Rivière, la teoría de género, que nos permite comprender cómo son las relaciones entre las mujeres y los varones, y digo mujeres y varones, podríamos agregar un montón de otras identidades hoy en día, pero la palabra género como categoría en la academia, como categoría de análisis, surge justamente para poder comprender estas relaciones entre varones y mujeres y cómo son las relaciones entre las personas. Un tercer pilar que tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos, que no podemos dejarlos de lado. Es interesante poder comprender que cuando transmitimos la ESI, cuando hacemos ESI, yo no puedo decir cuando enseñemos ESI, sino cuando hacemos ESI, cuando trabajamos con la ESI, cuando nos trabajamos con la ESI, porque parecería ser que ahora todo el mundo da ESI y es especialista de ESI en el campo de la educación. Y acá soy muy fuerte en este sentido, porque para poder comprender la sexualidad primero hay que comprender la propia. Y cuáles fueron los cambios que nuestra propia sexualidad ha, no digo sufrido, pero ha ido dinamizándose a través del tiempo. La sexualidad es dinámica, no es estática, no es una institución estática, es una institución dinámica. Y no es cualquier institución, porque al hablar de sexualidad ya indispensablemente necesitamos transversalizar y cruzar interseccional el poder. Y por último, una pedagogía dialógica, porque creo que nos aportaría una línea de trabajo de metodología y de ética que tiene que ver con el vínculo y con un proceso de aprendizaje que siempre va a ser mutuo. Siempre va a ser mutuo. Entonces, me voy a dedicar solamente a uno de esos pilares, que es el pilar de género. Por eso la charla yo la había pensado por qué una ESI con perspectiva de género, logros y desafíos. Y acá sí hago esta clasificación binaria. Me van a tener que disculpar, pero digo binaria en el buen sentido de la palabra, si es que lo tiene. Una perspectiva de género para poder observar, para poder mirar. Ustedes saben que la perspectiva es un concepto de la modernidad, más precisamente del Renacimiento del siglo XV. No es cualquier momento del Renacimiento en que surge esta palabra de la perspectiva. Es el mismo momento en donde se consolida y es el que seguimos teniendo, aunque creemos que no y aunque nos hacen creer que no, porque las trampas del patriarcado
y las patas del patriarcado se meten en todos lados y en todo momento, porque tiene esta característica de la metaestabilidad y nos hace creer con un lenguaje, apropiándose del lenguaje de los derechos humanos, nos hace creer que estamos en una situación inclusiva y de igualdad. Digo, justo en ese momento donde surge esta palabra, perspectiva, en el Renacimiento, surge el modelo de sujeto, y surge el sujeto moderno. El modelo hegemónico de masculinidad, si queremos, si uno lo quisiera ilustrar de alguna manera, pero también podría decir modelo hegemónico de ciudadano, y en todas estas palabras que estoy nombrando está el masculino, porque la A todavía no se lograba visibilizar. Hoy en día cuesta también visibilizarla, por eso es necesaria la lucha, seguir con esa lucha, para seguir visibilizando y sostener y que finalmente esa A aparezca. Y el centro de la vida política social de Occidente, que aún hoy subsiste con este modelo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de perspectiva, estamos acarreando todo un entramado conceptual que es necesario por ahí explicitar, por lo menos mínimamente, porque no nos daría el tiempo, y porque además siempre las metáforas lo que hacen es trasladarnos los sentidos y nos permiten también comprender alguna otra cosa en términos de otra. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando queremos ver algo? Cuando queremos ver algo en perspectiva, necesitamos estar a una distancia adecuada del objeto. Si queremos realizar un análisis en perspectiva de género, debemos alejarnos para poder observar a ese objeto y poder analizar y ver qué es lo que sucede y cuáles son las interseccionalidades que hacen a ese análisis de género. Pero esto es muy útil cuando tenemos que analizar algo, una perspectiva. Pero a la hora de reconocer y contemplar, y acá me voy un poco a lo que decía Majo antes, reconocer y contemplar las desigualdades estructurales de género, pero me parece que a la hora de las transformaciones, a la hora de las participaciones, a la hora de las intervenciones en territorio, por ejemplo, si no existe la sensibilidad al género, vamos muertes. Por más perspectiva de género que tengamos. Y por más de haber observado cuestiones estructurales de género y de poder que se entrecruzan entre los vínculos de las personas. Entonces no es tan fácil lograr una ESI con perspectiva de género. No es tan fácil trabajar con una ESI. Para trabajar con una ESI hay que formarse y exigirle, por supuesto, al Estado que dé las condiciones necesarias para que nuestros docentes puedan formarse y capacitarse en ESI. Ese es uno de los desafíos que aún tenemos por delante. Seguir pidiéndole al Estado políticas públicas que hagan que nosotros, docentes, porque yo también estoy en el aula en el nivel medio, tengamos las capacitaciones que debemos tener como corresponde y como la ley manda. Como cuando digo cuando la ley manda, es cuando la ley manda. No hay prerrogativas, sino que hay obligaciones, ¿sí? No son prerrogativas los elementos de las leyes, son obligaciones. Lo mismo que cuando nos dice que cuando tomamos conocimiento de un hecho de violencia, tenemos la obligación de denunciar. Son obligaciones, no son prerrogativas en ese sentido. Entonces, no se puede transformar a distancia sin involucrarnos con todos los sentidos activados. Por eso digo, perspectiva de género con sensibilidad al género. Y por supuesto, sobre todo, feminista, para evitar todo tipo de subalternidades y opresiones. ¿Por qué entonces una ESI con perspectiva de género? Yo considero que hay tres puntos generales que hacen a por qué una ESI con perspectiva de género.
En primera instancia porque nos va a permitir evitar el sesgo androcéntrico y sexista de la mirada tradicional, de la mirada que venimos teniendo, ¿sí? En segundo lugar, para comprender mejor cómo se encuentran configuradas nuestras sociedades, sus sistemas políticos, sus sistemas culturales y sus sistemas axiológicos, sus sistemas de valores. Y por último, porque nos permite entender lo que pone el feminismo en juego en términos de derechos y la confrontación y la conformación, mismo, ¿sí?, de nuestra sociedad en un sentido profundo y fundante. Aun cuando en los últimos años ha habido una fuerte producción académica, tanto en el ámbito universitario, díganme cuando tengo que terminar, en el ámbito, por favor, universitario, como las propias producciones de la militancia, mostrando, denunciando, más que mostrando, que los mensajes vinculados con la corporeidad tienden a reforzar un modelo de mujer, a silenciar otras posibilidades y otras identidades. Sabemos que como docentes, que en las escuelas no se habla de cuerpos sexuados. Durante muchísimos años en las escuelas no se habló de cuerpos sexuados. Con esta ley hemos tenido un pequeño logro de comenzar a hablar de cuerpos sexuados dentro del aula, pero aún lo tenemos como desafío. Aún lo tenemos como desafío. Y mucho menos se aborda la sexualidad con la complejidad que el marco sociohistórico demanda. Todavía, por lo menos. ¿Por qué lo digo? Porque si mirásemos con detenimiento, veríamos que en todos los niveles de educación, inicial, primario, secundario, terciarios superiores, técnicos no técnicos, formación docente y universitarios, la transmisión de estereotipos, de ciertas miradas tradicionales, hegemónicas respecto de lo masculino y lo femenino, son mucho más habituales de lo que parece, volviéndose la sexualidad uno de los temas que se ha hablado desde el silencio, y ya lo decía Michel Foucault. Sabiendo que no existe un único significado de la palabra género, porque es un término bastante polisémico, no puedo pensarlo sino como un concepto relacional atravesado por el poder. Y hablo de género, no hablo de géneros, hablo de género como categoría de análisis, no de géneros refiriéndome a pluralidades de identidades. La aplicación de la ESI no es un aprendizaje teórico solamente. Si bien hay un marco normativo, hay un diseño curricular, les invito a todos quienes están aquí, yo hago asteriscos y vuelvo, a que en el diseño creo de secundaria hay uno de los cuentos de Abelardo Castillo, no sé si se llama, no recuerdo el nombre, el Marica, ahí está, el Marica. Es interesante, Abelardo Castillo tiene unos cuentos espectaculares. El problema es qué es lo que se hace con lo que hace Abelardo Castillo cuando escribe. Ahí está el problema. Como profesionales, trabajando en vínculo con otras personas, no en soledad, como decía Majo, es interesante poder cuestionar estos materiales también, ¿no? Porque son estos materiales los que llevamos al aula a veces. Y este cuento, nada, cuenta la iniciación sexual de un pibe que no tenía muchas ganas de iniciarse sexualmente. Ahora, ¿hacia dónde se dirige el análisis?
se dirige el análisis hacia las identidades. No se dirige el análisis hacia la violencia sexual, no se dirige el análisis sin entender por qué, ¿no? Podría entender por qué. Y podría dar mis argumentos por qué no se hace. Pero hay 3 temas que no ingresan al aula aún cuando todos tenemos la palabra ese en la boca: prostitución, erotismo y pornografía. Estos 3 temas no ingresan al aula todavía y puedo pensar el por qué no ingresan. Pero sería interesante poder trabajar. Entonces decía que la aplicación de la ESI no es solamente la teoría a través de los diseños curriculares, sino que además es un momento que se inscribe en un espacio donde todos nos tenemos que trabajar. Todos quienes conformamos ese círculo áulico, ese grupo aula, por decirlo de alguna manera, tenemos que trabajar. Nos vale decir, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que para poder entender de qué se trata la sexualidad, tenemos que partir de la propia, como venía comentándoles, qué sentimos, cómo nos conformamos, cómo nos vinculamos, en qué momento de nuestro currículum de género nos sentimos como nos sentimos, ¿no? ¿En qué momento yo, Flavio, en mi currículum de género me sentí varón gay, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta y aceptar que la sexualidad tiene que ver con un cambio permanente y que va a haber modificaciones. En definitiva, trabajar el género, trabajar la ESI desde el aula, no es más que trabajar el vínculo que se tiene con el objeto de conocimiento. En el Joaquín B. González, digamos, cuando hay alguien que viene a denunciar una determinada situación violenta, uno se cuida y siempre trata de no trabajar en soledad, de abrir ese abanico de personas y de ver las integralidades y las interdisciplinariedades que puedan abordar esa determinada situación. En relación a la vinculación desde el rol de las escuelas, también es uno de los desafíos. Seguir revisando nuestras prácticas pedagógicas en un espacio colectivo donde podamos expresar con sinceridad cómo nos sentimos en relación a poder implementar la ESI en nuestras aulas. Fortalecer la integralidad de la cual hablaba Majo anteriormente. Problematizar la práctica tan común, y esto es lo que les comentaba antes, la práctica tan común de pedir autorización para educar en sexualidad. Es como que uno siempre tiene que pedir autorización porque cree que, no sé, que los pibes van a salir masturbándose del aula y las chicas van a salir, no sé, digo, hay todo un mito y una fantasía y fantasmas que aparecen, que están buenos que aparezcan, pero por eso está este punto de la ley tan importante de afianzar y de abrir el espacio extracomunitariamente, digamos, ¿no? Fuera, en la comunidad y por fuera y por la periferia de la comunidad también. Trabajar con espacios de salud, con centros de salud. Es importante poder trabajar, que una escuela trabaje con un centro de salud próximo, de atención primaria. Bueno, nada, digamos, esto creo que lo conocen. Es obligación del Estado garantizar e implementar, y por tanto, una responsabilidad de la escuela y de los docentes también. Seguir reflexionando sobre la centralidad del rol docente en las prácticas de la enseñanza de la ESI, porque somos quienes conocemos la complejidad del hecho educativo. Y esto lo digo porque se había pensado
se había pensado en que los equipos médicos podían ingresar al aula a charlar solos y solas con los alumnos. No, no es así. Quienes conocemos el hecho educativo somos los docentes. Ahora, quienes pueden acompañarnos, sí, son los centros de salud, los centros de defensorías zonales, en donde vamos a denunciar un acto violento o de discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no se nos corra, porque si no se nos sigue corriendo, ¿sí?, del lugar en el cual necesitamos estar ubicados. Voy cerrando. Por lo tanto, cuando nos ponemos, y con esto cierro, cuando nos ponemos frente a un curso, frente a un grupo de personas, haciendo una intervención territorial, lo que fuere, cuando con todos, conjuntamente digo, con todos estos desafíos que aún tenemos por delante, existe uno que engloba a todos, ¿sí? Y que es el de acompañar a niñas, niñes, niños y adolescentes en el proceso de construcción de una sexualidad plena, libre de violencia, miedos y culpas, en donde el afecto y la decisión responsable sean claves para el respeto propio de las otras personas en pos de una sociedad igualitaria y justa. Para ello, seguir involucrándonos y seguir reclamando al Estado no solo políticas públicas que sean integrales, sino capacitaciones para todas las personas docentes de cada rincón del país, porque somos sujetos políticos y somos sujetos de lucha. Muchas gracias. Gracias. Es difícil hablar sin ver el auditorio, pero bueno, nada. Un abrazo. No podemos mirar. Quiero la cámara. No sé cómo es la cámara. Bueno, gracias, Flavio. Seguimos. Tengo acá al lado mío a Virginia Fernández. Virginia es referente de la Región 1 de la Dirección Provincial de Educación Sexual Integral. Es licenciada en Trabajo Social por esta casa. Es docente. Es integrante del equipo distrital de infancia y adolescencia de Berisso, la licenciada Gabriela Ojeda, también de la dirección provincial de esa. Buenas tardes. Bueno, me parece interesante comenzar agradeciendo primero a las chicas, a Sol, a Nadia, mi compañera Delia también, que están acá presentes. A Daniela, no las conozco, nos conectamos por WhatsApp y bueno, hoy estamos acá de la presencialidad. Acompaña a la Facultad de Trabajo Social porque celebra estos espacios, parecen muy importantes. Y empezamos, si quieren, armé un power con algunas cuestiones que vamos a ir rápido, ¿sí? Para no detenernos en el tiempo, que sea más dinámico, ¿sí? Bueno, por ahí se pone contarles lo siguiente. La Dirección General de Cultura y Educación este año crea la Dirección de Educación Sexual Integral. Esto es un paso muy importante porque implica poder garantizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la formación de los docentes, con la creación de nuevas figuras que ahora Virginia les va a contar, que van a estar acompañando en el sistema educativo la implementación de la ley. Así que bueno, es una cuestión muy, muy importante que en la provincia de Buenos Aires exista este espacio, esta estructura que va a potenciar la implementación de la ley de educación sexual integral. Estamos orgullosos, contentas, contentos de estar acá hoy con ustedes para contarles un poco algunas de las cuestiones que se reclamaban recién en relación a que el Estado esté presente garantizando formación y demás.
Así que bueno. Les quiero comentar que formo parte del sistema educativo hace 30 años, formo parte de equipos de orientación hace 20, 15, ya perdí la cuenta, y hace 7 años integro también el equipo distrital de infancia y adolescencia. El equipo distrital de infancia y adolescencia depende de la Dirección de Psicología, ¿sí? Esto que de ser referente regional, les quiero contar un poquito de la región 1. ¿Qué significa la región 1? La provincia de Buenos Aires en educación está dividida en 25 regiones. Nosotros formamos parte de la región 1, que está La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Veranza. Hay 135 distritos en la provincia. Bueno, divididos en estas 25 regiones. nuestra directora de la dirección es Mirta Marina y dependemos de la Subsecretaría de Educación. La Subsecretaria de Educación es Claudia Brachi. Y Mirta Marina es como la madre, una de las gestoras de la Ley de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de Nación. Bueno, ahí estamos. Este material se lo comparto a las chicas para que puedan tener acceso todos y poder escuchar. Esto le iba a comentar también. Hace 2 meses aproximadamente soy referente regional. Entonces es un rol en construcción, ¿no? Me parece interesante que para que este rol siga construyéndose, ustedes puedan ir preguntando, analizando, sumando. Todo el aporte que ustedes tengan hoy acá va a ser bienvenido. Bueno, ahí es la presentación. Que tienen el correo de la dirección. ¿Sí? Y ahí, bueno, es un poco lo que adelantó Gabriela. Ahí. No, sí, igual esto, la primera parte que dice que la Dirección de Educación Sexual Integral se crea en el 2022, que es lo que dijo recién compañera, que es la educación sexual integral, y hace referencia a la ley provincial, ¿sí? La entendemos como el conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral. Y quiero hacer hincapié en algo. Cuando hablamos de las escuelas de la provincia, hablamos esto de tanto de las escuelas de gestión pública como de la gestión privada, ¿sí? Ambas. Podemos avanzar. Ahí tenemos un marco normativo, y uno cuando lo ve plasmado en una filmina o en algún documento dice, bueno, la verdad, qué interesante toda la conquista, ¿no? Nosotros como trabajadores sociales, ¿cuántas veces hemos acompañado a estas conquistas? Trabajamos con situaciones problemáticas, acompañamos a las personas a la conquista de estos derechos y además debemos garantizarlas. No debemos abandonarlas. Una vez que comenzamos en la lucha de conquistas, esto no se va a frenar, ¿sí? Y nosotros debemos acompañar, siempre con un otro, en nuestro caso en las escuelas, acompañando a los estudiantes, acompañando a las familias, tener este marco presente siempre, ¿sí? La primera ley, que es la 26.061, es la de protección integral. Antes hablaban de sujetos de intervención cuando hablaban de niños, hoy hablamos de sujetos de niños con derechos. El derecho a ser escuchado, ¿sí? Fundamental. Y a veces desde las escuelas decimos, ¿qué pasa cuando los chicos hablan? ¿Qué hacemos con la voz del chico, del estudiante, de la familia? Seguimos con la Ley de Educación Sexual Integral, que ahí sí, como decíamos hoy, abrió un montón de posibilidades, un montón, sustentó otras leyes, ¿no? que hacen que hoy se puedan plasmar. Por ejemplo, la prevención de violencia de género habla de los tipos de violencias que hay, los ámbitos donde pueden ocurrir, y la erradicación y prevención de la violencia de género.
Bueno, habla también de la de matrimonio igualitario, que contempla la unión de dos personas del mismo sexo, pero no solamente esto, accedieron a otros derechos como por ejemplo la adopción, que antes no existía. La de identidad de género, que con un simple trámite hoy pueden hacer un cambio de identidad sin ningún certificado médico ni nada que lo avale. Con esto que hablábamos hoy del interés superior, ¿no? En las escuelas se está dando, empiezan a contarnos los estudiantes qué les está pasando mal. La de grooming, en realidad lo que hace también es prevenir otros delitos, explotación sexual, trata de personas. La detalle, la ley Micaela también, que se está aplicando hoy en la provincia de Buenos Aires, las capacitaciones para los agentes de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, la interrupción del embarazo voluntario. Miren, yo miro esto y digo, es impresionante. Las resoluciones que después, sobre todo la 340, las vamos a dialogar en un momento. Hay más marco normativo porque el sistema educativo tiene un montón de normativa que nos avala y que nos acompaña. Bueno, los estatutos, el estatuto docente, no yo lo voy leyendo también, para no... La ley de programa provincial de salud reproductiva, la de protección y prevención de derechos, la ley de educación sexual integral de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos manuales de procedimiento, tenemos los decretos, los currículums, las propuestas pedagógicas, y ven la última parte que dice guía de orientaciones. Ahí quiero hacer un paréntesis, porque la Dirección de Psicología, eso es la Dirección de Psicología, siempre hizo aportes a lo que significa educación sexual integral desde hace muchos años. Hay algunas fundamentales, hay muchas más, ustedes las pueden buscar, es la comunicación conjunta 1 del 12, que es cómo actuamos nosotros cuando irrumpe una vulneración de derechos dentro de la escuela. Y como la palabra dice, es guía de orientación. A ver, lo que decían hoy los compañeros es, las situaciones son particulares. Siempre la pensamos dentro del equipo de orientación con nuestros compañeros, nunca solos. Con las familias, con la voz del estudiante, cuando llega el equipo de orientación y nos cuenta qué está pasando, ¿sí? Nos va a ordenar. Esa guía se hizo en forma conjunta con el acuerdo de todas las direcciones de nivel y modalidad del sistema educativo, el acuerdo también de los gremios, de los otros ministerios, justicia, niñez. Entonces llevó mucho tiempo construirla, llevó casi 2 años, salió en el 2012 y actualmente el sistema educativo la está revisando. ¿Por qué? Porque hay categorías que se están problematizando. Les cuento una, por ejemplo, abuso sexual infantil. Esta denominación es incorrecta en realidad. ¿Por qué? Porque adjetiviza a la niñez. Entonces estamos pensando en transformar eso con otro nombre. En todo caso, abuso sexual en la infancia, ¿no? Pero no de la infancia, por ejemplo. Después, por ejemplo, no está la categoría de prácticas abusivas, ¿no? Entre pares. Está abuso sexual, pero el abuso sexual es cuando un adulto ejerce una situación de abuso contra una niña o un niñe. En cambio, cuando hay alguna situación entre pares, donde el poder ahí está distribuido entre las dos partes, no hay uno por sobre el otro, y demás, tenemos que hablar de otra cosa, de prácticas abusivas, ¿no? De fallo el consentimiento, quizás, o no, pero donde hay 2 niñas o 2 adolescentes, donde se encuentran en la misma categoría de edad, o son compañeros del mismo curso y demás, no podemos hablar de abuso sexual infantil. Bueno, y así un montón de cuestiones que estamos viendo que a esta guía les están faltando categorías. Entonces se está problematizando a la luz de la perspectiva de género también, ¿no?
No, solamente aparece la categoría niño-niña, no aparece niñe, por ejemplo, bueno, y así un montón de cuestiones, que en la redacción misma está el predominio del uso genérico masculino. Bueno, todo esto que se está transformando en el paradigma social y en las prácticas, también en las normas se va avanzando, ¿no? Es como algo que va de la mano, se avanzan las normas, se avanza la cultura, y ambas cuestiones se tienen que retroalimentar. Ahí la traje para compartir, para que puedan opinar si quieren. Tenemos también la comunicación 1 del 2016, que habla de la semana de ESI, que hace poquito seguramente vieron. La provincia de Buenos Aires ha hecho muchísimo trabajo, que cuenta hoy la Dirección de Educación Sexual Integral también. Y en esas comunicaciones, además, tienen mucho material para compartir, aparte del marco normativo, según los niveles, ¿sí? Después, la última también, que habla de la construcción de la convivencia en las instituciones, con lo que los jóvenes dicen en el interior de las escuelas. Y tenemos herramientas dentro del sistema educativo para llevar a cabo esto. Tenemos acuerdos de convivencia, ¿sí? Hay proyectos institucionales, hay que revisar si están atravesados o no por la educación sexual integral, están en revisión. Tenemos los centros de estudiantes centrales en las escuelas secundarias. Tenemos además los consejos de aulas, son en el nivel primario, y los SIC, que son los consejos institucionales de convivencia. Esas son algunas de las herramientas que tiene el sistema educativo para que los jóvenes puedan dialogar, puedan ser escuchados y puedan llevar sus voces en lo que se refiere a los centros de estudiantes. ¿Seguimos? Un segundito más. Y acá habla de los referentes escolares, que hoy, como decía Gabriela, próximamente se van a llevar a cabo las capacitaciones. Lo tengo acá. Ahí. La resolución 340, que la nombrábamos anteriormente, es la que habla del rol de los referentes escolares, que deben tener en cuenta. Bueno, se debe tener en cuenta esto de la formación inicial en ESI de los docentes. Esto es así, en el Ministerio de Educación de Nación, en el 2018, se crea esta figura, referentes escolares de ESI, ¿sí? Y se tenía que aplicar en toda la República Argentina, en cada escuela había que designar estos referentes. La realidad es que, bueno, después hubo un cambio de gestión política y esto ha quedado demorado, no se ha implementado. De hecho, si a alguien le pregunta a una escuela, ¿quiénes son los referentes escolares en ESI? Nadie sabe, no existen. Con lo cual hay que hacer ahora, desde la dirección provincial, desde esta nueva estructura, lo que se va a potenciar es esta figura, que cada escuela pueda reconocer qué docentes está más sensibilizado, es la figura adecuada para ser el referente en esa escuela. Pero para eso va a ser necesario una capacitación, que estas figuras, además del deseo y demás, tengan los conocimientos acerca de la educación sexual integral para ser un buen referente en esas escuelas. Entonces, ¿por qué sería necesario? Yo acá, ¿no? Sí. La capacitación sería exclusivamente para ese referente en la escuela individual o sería para el cuerpo docente. Bueno, ya me están pidiendo que adelante. Me queda conseguir la capacitación. Estamos justamente en este momento construyendo y terminando cómo va a ser la estructura de la capacitación. La semana que viene, los capacitadores se van a contratar 240 personas para que puedan ser capacitadoras para toda la provincia de Buenos Aires. Cada capacitador va a tener asignado un grupo de 50 docentes durante 4 días a la semana, o sea, 4 grupos diferentes con 50 docentes, ¿sí? Así que imagínense el impacto que va a tener esto en toda la provincia. Va a atravesar todas las escuelas del nivel de educación secundaria, algunos jardines
jardines de algunas regiones educativas, todos los centros de educación de adultos, se va a comenzar por esos niveles y esas modalidades. ¿Cuánta gente se va a poder capacitar? Yo trabajo en una escuela secundaria. Bueno, según la cantidad de matrícula de esa escuela, van a concurrir docentes. Las escuelas más grandes le va a tocar 10 o 20 docentes. Las más chicas por ahí dan 5. ¿Quiénes van a elegir estos docentes? Bueno, va a tener que ver con ese equipo directivo de esa institución, donde va a proponer, bueno, vos te gustaría, yo veo que vos te interesa este tema, o que sos un profesor que en tu proyecto curricular pusiste algo de ESI, o que sos, no sé, una defensora de los derechos de las mujeres, o trabajás en la militancia, o trabajaste en la promoción. Bueno, todas estas figuras van a poder acceder a esta capacitación, que es gratuita, en servicio, va a otorgar puntaje. Así que va a ser una movida muy, muy interesante. Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo las prácticas. Nosotros somos estudiantes de tercer año, nos tocó una escuela de casco urbano, y nos estamos encontrando con la falta de interés de parte de los docentes. O sea, el primer encuentro que tuvimos con los chicos fue preguntarles qué sabían. Nulos, o sea, es algo así, que vimos, que lo han trabajado, no. Cuando hablamos con la preceptora, nos decía que, bueno, que el profesor que quiera, lo trabaja, que hay una profe de inglés que trabajaba en la escuela, con el tema de la semana de la ESI, ¿no? Claro. Que hacen una cartelera. Era la única, no había nada, los chicos no sabían ni nada, ni siquiera sabían que contaban con un equipo de orientación escolar, que tenían una psicóloga, que tenían una trabajadora social. Entonces nos empezamos a interiorizar del tema y es como que no se da con la responsabilidad, porque hoy Marcos hablaba sobre los baches que hay de parte del Estado, ¿no? Y capacitar y eso. Pero nosotros también, como mamá adolescente, también vemos la falta de interés o el yo no me meto de parte de los docentes y de los directivos. Y nos hemos notado también que, por ejemplo, la escuela que estamos en el primer año de trabajo social hace sus prácticas ahí, porque yo nunca había trabajado en la facultad de psicología. Y la trabajadora social nos dijo, no, los chicos de psicología no hacen tantas preguntas con ustedes. Nosotros preguntamos todo. No, pero nosotros dijimos, y ante estas situaciones, el equipo cómo aborda, Somos de preguntar. Sí, pero bueno, y es así. Ausencia. Se construye así. Totalmente. No desde el silencio. Somos preguntones. Somos preguntones, sí, me lo han dicho varias veces. ¿Por qué no se aplica? Es una ley, o sea, nos vamos de la normativa. Y vamos a tener resistencia, las tenemos, y vamos a tener que trabajar también con estas resistencias. Vamos a tener resistencia con compañeros, vamos a tener resistencia con familias. Nos va a pasar. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando. Sí. Por eso las capacitaciones van a empezar a poner otras voces en las escuelas. Yo creo que cada escuela también sabe cuál es ese profesor que está trabajando, que no siempre es el equipo de orientación, tiene que ser alguien de un bibliotecario, un preceptor, ¿no? Porque siempre pensamos de eso y desde los equipos de orientación. Bueno, ahora pensemos desde otras que vayan a participar en estas capacitaciones, que cada escuela sabe perfectamente quiénes son. Y que después puedan replicar esto en las escuelas, todo el conocimiento que se lleve a cabo en estas capacitaciones. ¿Para qué? Para ver los contenidos, para ver las planificaciones, todo lo que atraviesa la erradicación de violencia. Ellos van a ser nuestros pilares, vamos a armar equipos de trabajo, ¿sí? Seguramente vamos a tener resistencia, de hecho hay, pero bueno, y va a ser tanto para las escuelas católicas, ¿no? Como para las públicas. ¿No se podría avanzar en hacer capacitaciones también a estudiantes, tanto de profesorado como de trabajo social, para estar formados en dar un taller de eso? Nosotros damos talleres de eso. Entonces es como un panel no sirve, por eso estamos acá, pero es como
yo principalmente necesito una capacitación, yo sé mucho de la ESI, pero cuando voy a un aula no te lo puedo explicar, como que es como, ¿cómo ahora explicar a niños de 15, 16, 17 años cómo funciona, qué es, qué no sé, qué tiene? O sea, a mí principalmente me pasa eso, como yo te sé un montón de ESI, te puedo hablar 1 hora, 2, 3, 4 horas, con amigas, como que con una persona, no sé, con un educando no puedo. Pensemos que bueno, que no tenemos herramientas. Bueno, pensemos que a un profesor de matemática, de lengua, de historia, también se encuentra con este obstáculo. Estudié toda la carrera y ahora ¿cómo enseño? ¿Qué hago? ¿No? Es un contenido, un conjunto de contenidos. Hay muchos recursos ya construidos, muchas estrategias, muchísimo en el reservorio de materiales. Así que los invitamos a meterse en la página y empezar a estudiar como estudiarían cualquier otra cosa a la hora de tener que ejercer la docencia. Al finalizar el Power hay 2 páginas que pueden ingresar, ¿sí? Que son oficiales, que hay mucho material. Después es animarse, poner a jugar el rol y animarse. Ahí está un poco el trabajo se va a llevar a cabo el referente, las planificaciones institucionales, la gestión en materiales de ESI, cómo actuar frente a situaciones de vulneración de derechos. En esto también tenemos que saber que la ESI es anticipatoria, estamos convencidos que en un curso que está atravesado por la ESI, no digo que no van a suceder las situaciones de vulneración de derechos, pero sí pueden atenuar, podemos dialogar de otras formas, organizar las jornadas de educar en igualdad, que es la que hoy veníamos hablando, vínculos con el equipo jurisdiccional de ESI, sabemos que hoy tenemos un ministerio también de la mujer, contactar con ellos, la formación docente continua en ESI. ¿Seguimos? Sí, esto ya. Y tenemos presentes, bueno, los 5 ejes conceptuales de ESI. Vamos a ir rápido porque si no. Respetar la diversidad. Cuando hablamos de respetar la diversidad, si hablamos de diversidad, ¿qué se nos ocurre? Se nos ocurre pensar en diferencias, ¿no? También pueden ser diferencias de edad, pueden ser diferencias en la sexualidad, algún joven con alguna discapacidad o no, las diferencias étnicas, pero que estas diferencias, lo que va a hacer la ESI, que no se transformen en desigualdades, ¿sí? Después, tenemos también el reconocer la perspectiva de género, que es lo que hoy veníamos hablando, ¿sí? Tener una mirada ampliatoria de las ventajas por ahí que podemos observar en alguna escuela, que pueden tener los varones, algunos, no todos, y las desigualdades que tienen algunas mujeres. Quizás este sea el eje más conocido, sí, ¿no? La perspectiva de género está siendo es una cuestión de militancia de muchas organizaciones sociales, de muchos grupos feministas, ¿no? Es lo más popularizado y conocido. Quizás los otros ejes se nos pierden a veces, y en la educación sexual integral son fundamentales tenerlos en cuenta y no solamente trabajar desde la perspectiva de género. Por eso es interesante poder pensar cada una de estas categorías para complementar y trabajar en esta integralidad de la educación sexual. Uno los nombra, pero los tenemos que ver en forma transversal, ¿no? Por supuesto. Cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Podríamos pensar desde que viene desde una mirada más tradicional, del cuerpo biologicista, y de la salud como ausencia de enfermedad. La educación sexual integral habla de la pedagogía del cuidado del cuerpo. Es cuidarnos, cuidar a otros y cuidarnos en forma colectiva, ¿sí? Estamos atravesando la pospandemia, entonces ahí tenemos 2 derechos que debemos cuidar, uno es el de la educación y otro es el de la salud.
y cómo nos vamos a cuidar entre todos. Y para pensar cada eje, cuando ustedes vean algún contenido, seleccionen algún contenido del currículum, ahí hay que preguntarse, bueno, a ver, ¿cómo lo trabajo desde todos estos ejes? Y no lo reduzco solamente a uno. Entonces es interesante porque eso también nos va a dar la pata o la posibilidad de articular entre las diferentes disciplinas o materias, por ejemplo, de una escuela, y no quedamos solamente desde un costadito. Entonces, es interesante. Esto, cuando lo vean en los materiales, están puestos en el sentido como de un engranaje, ¿no? Que uno se va relacionando con el otro. Y a veces nos cuesta, este contenido, supónganse corporalidades diversas. ¿Desde dónde, cuál es el eje que predomina? Y si lo pensamos un poquito todos, ¿no? Porque podemos pensar en perspectiva de cuidar el cuerpo y la salud, podemos pensar en respetar la diversidad, lo podemos pensar en garantizar los derechos humanos o el ejercicio de los derechos. Cuando veamos, si trabajamos en la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, ahí también no terminar solamente con el cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? También es un derecho, hay que garantizarlo. También hay una perspectiva de género. Ese ejercer nuestros derechos lo dejo a lo último, a propósito también, porque no se puede pensar ejercer nuestros derechos. Pienso en el cuidar el cuerpo y la salud. Lo podemos pensar en la perspectiva de derechos, no se puede. La afectividad, desde el ejercer nuestros derechos, tampoco podríamos, o sea, está ligado a todos. Es lo que decía hoy Gaby, como un engranaje, y ejercer los derechos de los estudiantes, a recibir ESI, de los docentes, que es a las capacitaciones, a las familias, a ser informadas, a recibir a las familias en las escuelas, ¿no? Cómo se las recibe y demás. Seguimos en el último, que son las puertas de entrada. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a observar nosotros cuando ingresamos en una escuela? Dejo algo titilando para que lo piensen. En términos de valorar las actividades, hay que problematizar mucho y diferenciarnos mucho de los enfoques relacionados con educar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Sí, valorar la afectividad también significa trabajar desde la posibilidad de escuchar el malestar, ¿no? Habitar a veces esos lugares medios incómodos, el dolor, el enojo, ¿no? Y darle lugar a eso. Eso no se puede silenciar, no se puede taponar, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto, es un hilo muy finito, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto significa respetar tiempo, pensemos en alguna situación de violencia de género, pensemos en... Esto habilita diferentes intervenciones. Por último, tenemos las puertas de entrada, sí, también seguramente van a estar en las capacitaciones. La pregunta sería, ¿dónde está la ESI en una escuela, en un espacio? ¿Dónde está la ESI en la calle? ¿Dónde está? ¿Dónde la vemos? En el desarrollo curricular, podríamos empezar, lo nombro, en estos episodios que irrumpen. ¿Qué pasa cuando irrumpe un episodio en la escuela? Lo silenciamos, lo compartimos con un compañero, una compañera, ¿sí? Le damos espacio, escuchamos a esos niños que vienen y se acercan y nos cuentan lo que les está sucediendo, ¿sí? ¿Cómo se organiza la vida institucional? Bueno, este es un tema aparte. Por ejemplo, cuando dice todos, un docente que dice todos al recreo, a mí ya no está convocando a todas, a todos, a todos. ¿Cómo están organizados los baños? Patios. ¿Qué pasa con la vestimenta? Bueno, ahí tenemos para mirar los baños. ¿Qué pasa con los carteles, los analizadores que vemos en las paredes? La familia. Quiero retomar lo de los episodios que irrumpen. No nos asustemos cuando irrumpe un episodio en una escuela. Lo vamos a pensar en una escuela. Hoy estábamos dialogando con nuestra... ¿Existe una escuela sin conflicto? No, no existe.
de esa situación que irrumpa en la escuela, logremos un aprendizaje. La reflexión sobre nosotros mismos, esto que hoy decíamos, ¿qué nos pasa? Yo, por ejemplo, estudié mi escuela primaria en una escuela católica, imagínense, la desconstrucción, las situaciones que he vivido, y lo mejor es sentarnos con nuestros compañeros, encontrarnos, saber qué nos pasa con nuestras afectividades, cómo transitamos nuestro sistema educativo. Muchos de nosotros no tuvimos posibilidad, esta posibilidad que hoy ustedes tienen, yo no la tuve, ¿sí? Y da para pensar un montón de cuestiones. Pensarse uno mismo en relación a la sexualidad también incomoda. Esto que les decíamos hoy, seguramente hay profesores que los va a incomodar. Como cierre, y no me extiendo más, ponemos la bibliografía. Ahí la tenemos. Y les quiero comentar algo que estoy totalmente convencida. La ley 26.150, sin los docentes, no se puede llevar a cabo. Es prácticamente imposible. Somos un pilar fundamental para que se lleve a cabo en las escuelas, ¿sí? Y tenemos esta herramienta potente, educación sexual integral, para llevar. Porque estoy convencida además que cuando la educación sexual integral atraviesa a una persona, el otro día una compañera me decía, qué suerte que tuve educación sexual integral, porque me garantizó un montón de otros derechos. La empodera a esa persona, ¿sí? Así que solo me queda decirles que nuestros pibes en las escuelas están pidiendo más ESI. No tenemos excusa. Y me emociono porque no puedo, la llevo para levantarnos y empezar a transitar las escuelas con muchísima más ESI, con muchísimo más compromiso, con muchísima escucha a nuestros estudiantes, que seguramente han transitado algún momento, todos, difícil, venimos de tiempos difíciles, así que celebro estos espacios, agradecer y nada, no hay más excusas, a trabajar. Gracias. Gracias, Virginia. ¿Alguien quisiera sesión en la ABC para la bibliografía? No, los PowerPoint se los vamos a compartir, sí, por el aula web del seminario. Así pueden leerlo también para que Pero puedan ponerlo igual, rápido. si entran a la página Sí. de la ABC hay un reservorio de materiales y pueden buscar en la dirección de Subsecretaría de Educación, Dirección de Educación Sexual Integral, y ahí van a ingresar también materiales. Bueno, muchas gracias. No, gracias. a ustedes. Hay por ahí un poco para cerrar ya, hilando entre el debate o las tres panelistas y bueno, y lo que traía Flavio también un poco es esto, ¿no? De habitar estos espacios de lucha, de avance de derecho, y también esto de que no son los derechos, no están ganados para siempre, sino que hay que habitarlos constantemente y defenderlos, que por ahí un poco compartían entre lo que fue saliendo acá, que es muy interesante pensarlo de esa forma, y también, bueno, esto, que es una perspectiva de género y feminista, ¿no? Todos esos pilares que engloban, ¿no? Un poco la salud, un poco parte de la salud también es reconocer lo que nos hace mal y luchar contra eso, no es parte de la salud, y también pensarlo de manera integral, teniendo en cuenta todo esto que fueron trayendo, así que muchas de las cosas que venimos trabajando, y también, bueno, Daniela también nos compartió esta evaluación que hacen de demanda de estudiantes, trabajarla específicamente, también, por eso también es este panel, porque sabemos que es una demanda y también algo necesario de compartir estas experiencias. ¿Qué otras herramientas cuando pensamos esto de estrategia, ¿no? ¿Con qué herramientas tenemos para seguir avanzando en esto? Gracias por aguantar acá. Sí. No, bueno, y un poco también en relación a esto que decía Vane, sobre todo para quienes están cursando el seminario, dejamos esto para el final, pero un poco también porque decidimos como hacer un recorrido para llegar a este panel con algunas lecturas previas, con algunos debates, con algunas
inquietudes que ustedes podían traer en el espacio del aula y que podíamos recuperar también para pensar, bueno, quiénes iban a ser nuestros panelistas y qué les íbamos a pedir, digamos, que puedan compartir con ustedes para seguir reflexionando, digamos, no era una cuestión de cerrada, digamos, sino habilitar la pregunta, habilitar en ustedes la inquietud y la creatividad y esas ganas de seguir formándose, que hoy, bueno, digo, en esto que aparece, ¿no? Desde las propias prácticas de formación profesional, pero también de pensarse como docentes y cómo trabajar la ESI o cómo trabajar con la ESI, con las niñas y los jóvenes que están en las escuelas. Así que bueno, agradecerles a ustedes que son también protagonistas de este panel. Gracias. Bueno, gracias. Vamos.